En Camino Real, páginas de nuestra historia. Domingo Moreno Jiménez es considerado como el apóstol de la poesía dominicana y padre del movimiento poético conocido como el postumismo. El hombre que marcó el renacimiento de la poesía dominicana nació el 7 de enero de 1894 en la calle 19 de marzo, en la ciudad colonial de Santo Domingo, en el seno de un humilde hogar conformado por Domingo Moreno Arriaga, de origen venezolano, y María Josefa Jiménez, nativa de Sabaneta, Santiago Rodríguez, e hija natural del presidente Juan Isidro Jiménez. La llegada del niño fue recibida con regocijo en el hogar, donde también vivía su abuelo Juan Isidro Jiménez, quien para ese entonces ya estaba iniciado en el ámbito político. Moreno Jiménez fue alfabetizado por Adán Creales, discípulo del educador puertorriqueño Eugenio María de Hostos. Luego estudió en la escuela primaria San Luis Gonzaga y de allí pasó a la escuela de bachilleres, donde estableció una estrecha amistad con el director del centro, Federico Enríquez y Carvajal. Desde muy joven gustaba de la poesía y la docencia. En 1907, con 13 años, escribió sus primeros versos libres, alejado del modelo clásico, pues era reacio al orden establecido. Conocedores de su obra, como el escritor Bruno Rosario Candelier, aseguran que Domingo Moreno Jiménez pudo haber sido influenciado en el estilo de su prosa por poetas de la talla de Rubén Darío, padre del modernismo, Federico García Lorca, Antonio Machado y Salomé Ureña de Enríquez. Él comenzó como poeta modernista, pero luego él superó la estética pautada por el modernismo, porque de alguna manera se vinculó al criollismo, que es el movimiento literario que sucedió al modernismo, y con esa vocación criollista él logró esa vinculación con la realidad social dominicana, con el hombre dominicano, con el paisaje dominicano, con las costumbres dominicanas, con la idiosincrasia dominicana. Fue un autodidacta. Leía clásicos españoles, franceses y latinoamericanos. La cultura e identidad popular dominicanas fueron centro de su poesía. Inició como poeta influenciado por el modernismo de Rubén Darío, José Martí, José Asunción Silva y otros. Una muestra de ese lenguaje modernista lo plasmó en una de sus primeras obras titulada Ucrania. En aquel tiempo, Moreno Jiménez escribió otro poema en el que expresó su amor por la naturaleza, Canto al Soco, en referencia al río del mismo nombre y donde pasó mucho tiempo contemplando sus aguas. Tras la mediación de su madre, María Josefa Jiménez, por querer tenerlo cerca, Moreno Jiménez se trasladó del Ceibo a la capital dominicana, luego de ser nombrado por su abuelo, el presidente Jiménez, como secretario del Consejo Superior de Aduanas. Publicó Promesas en 1916, obra con la que comenzó su amplia producción literaria. Le sucedieron títulos como Vuelos y Duelos de 1916, Salmos de 1921, Mi vieja se muere de 1925, De crecer de 1927, Elixiris de 1929, Los surcos opuestos de 1931 y El movimiento postumista interplanetario en 1932. Domingo Moreno Jiménez llevó la poesía dominicana a niveles insospechados. En 1921 creó el movimiento literario Postumismo, junto a Rafael Augusto Zorrilla, Andrés Avelino, teórico del movimiento, Vigil Díaz y Francisco Ulises Domínguez. Esta corriente literaria se encargó de destacar la visión de lo nacional y lo popular, la expresión de un ritmo interior y el alma de los dominicanos. Esa manera de escribir pensando en lo dominicano, dando cuenta del paisaje, dando cuenta de lo que siente la gente común y sencilla, porque él estaba asociado a la gente del pueblo, no a la alta clase, a la gente de los sectores populares. Y por eso en su poesía habla de mi vieja, habla del tabaco, habla del cachimbo, habla del crepúsculo, porque le puso atención a la naturaleza también. Y entonces él puso sus ojos en la manifestación
de lo criollo, de lo popular, de lo singular de nuestra tierra. Era muy nacionalista. El gran talento de Moreno Jiménez fue haber rescatado lo cotidiano, la realidad, la naturaleza y los elementos propios de nuestra expresión. Con el movimiento postumista, el encumbrado poeta recorrió los rincones del país, donde enseñaba y vendía sus obras, pero también motivaba a la gente a cultivar la poesía, y con él nacieron nuevos movimientos literarios en Santiago, La Vega, San Cristóbal y San Pedro de Macorís. Donde él llegó a vivir, él creó lo que él le llamaba la colina sacra. ¿A qué le llamaba Domingo Moreno Jiménez colina sacra? Al espacio, que casi siempre buscaba una altura, como aquí lo hizo en Villa Francisca, que también creó una colina sacra en Villa Francisca, y creó una colina sacra en el Ceibo. Entonces, ahí eso lo hacía ¿para qué? Para celebrar la poesía, para vivir la poesía. Y se reunía con los grupos literarios. De hecho, en Santiago, vinculado con los poetas de Santiago, en esa colina sacra, activó la creación poética en Santiago de los Caballeros. El escritor se pasó gran parte de su tiempo recorriendo el país. Por eso fue llamado el apóstol de la poesía dominicana. Vivió en cuerpo y alma, por y para la poesía. No escribió cuentos, novelas, ensayos o teatro, donde hubiese podido plasmar sus ideas estéticas, filosóficas o teológicas, sino que fue solo poeta, poeta puro. A él se le considera como un apóstol de la poesía dominicana, así lo califican José Rafael La Antigua, que escribió la primera y única gran biografía de Moreno Jiménez, porque fue un hombre que consagró toda su vida a vivir de la poesía, cosa que no ha hecho prácticamente nadie. Es decir, él hacía plaquetes, imprimía libritos, folletos, poemas, y los vendía a estudiantes, a enamorados, escribía cartas de amor, cobraba por eso, por poemas, y salía como si fuera un buhonero, digamos, en el buen sentido de la palabra, a vender los libros de poesía por todo el país, y con eso levantó a su familia de una manera muy digna. En Santiago de los Caballeros dejó huellas. Abarrotó en diferentes oportunidades el Ateneo Amantes de la Luz durante conferencias e incluso llegó a vivir en la ciudad en el sector de Los Pepines. Allí creó el grupo minoritario de Santiago y en La Vega hizo grandes amigos como su homólogo Fabio Fiallo y creó el grupo Los Nuevos de La Vega. Moreno Jiménez fue de los pocos poetas en publicar varios libros en un solo año. Desde el año 1934 en adelante publicó lo que denominó como escritos rotulados. Fueron estos Palabras sin tiempo en el año 1934, Moderno Apocalipsis también en 1934, El poema de la hija reintegrada también en 1934, El caminante sin camino en 1935, Embiste de razas en 1936 y Una nueva cosmogonía americana también en 1936, entre otros. Sin dudas, el buque insignia de la prolongada vida literaria de Domingo Moreno Jiménez es El poema de la hija reintegrada, en el que se inspiró tras la muerte de su hija María Josefa Jiménez, varios meses de nacida a causa de colerina, en 1934. En la obra, reeditada 6 veces, experimentó el sufrimiento del padre al perder a su retoño desde lo más profundo de su ser. Es uno de los poemas más hermosos que se han escrito en el país. Y mira qué caso. A mí me contó Tomás Morel, el poeta de Santiago, que estaba vinculado al postumismo en Santiago, que viviendo en Santiago se le muere una hija
a Moreno, a Domingo Moreno Jiménez. Y saliendo del cementerio, al pasar frente a una pulpería, pide un papel que le llamaban entonces papel de traza, donde volvía, tú ibas a comprar azúcar, arroz, ahí lo envolvían. Y él le pide un pedazo de papel y rápidamente busca un lápiz, un bolígrafo, para escribir las primeras estrofas del poema de la hija reintegrada, que fue fruto de esa vivencia, de ese impacto doloroso de perder una hija. Y él se remonta al infinito cuando se inspira en ese poema. Es una poesía profunda, hermosa, muy trascendente y muy espiritual. Domingo Moreno Jiménez marcó una impronta difícil de borrar en la poesía dominicana. Contribuyó significativamente a la formación de otros grupos que emergieron después del postumismo, como fue la poesía sorprendida. Domingo Moreno Jiménez sentó las bases de la poesía dominicana del siglo XX, a juicio del presidente de la Academia Dominicana de la Lengua, Bruno Rosario Candelier, quien lo conoció siendo muy joven a través de un amigo. Todos los buenos poetas producen una poética, y una poética no es más que una estética o principios literarios en los cuales fundan su forma de escribir. Entonces es importante que se haya escrito, que se haya formalizado esa manera de escribir. Se estima que Domingo Moreno Jiménez escribió aproximadamente 40 obras. La importancia más bien está en los estudiosos, en los biógrafos, es decir, el acto de justicia que han hecho biógrafos y críticos como José Rafael Antigua y como Manuel Mora Serrano, que es un gran estudioso, fue amigo de él y escribió toda una obra. Y también el caso de su nieta, Bárbara Moreno, que hizo una tesis doctoral sobre Moreno Jiménez en Alemania, que se encargó de hacer un estudio más que una crítica a su obra desde el punto de vista estilístico, del contenido, de la forma, del ritmo. Es todo un tratado de teoría literaria sobre el universo poético de Moreno Jiménez, de su abuelo. Sin embargo, a pesar de la profundidad de su legado, la nueva generación desconoce la lírica del laureado escritor dominicano. Tiene su culpa el Estado, claro, y los maestros, y los intelectuales, y los comunicadores. Todos tenemos un poco de responsabilidad, ¿entiendes? Todos tenemos un poco de responsabilidad en eso. Pero también todos tenemos la obligación de fomentar el nacimiento y la activación de las inclinaciones intelectuales, morales, estéticas y espirituales. Por su labor poética que abarcó más de medio siglo, Moreno Jiménez fue condecorado en 1967 por el gobierno dominicano con la Orden al Mérito de Duarte Sánchez y Mella. En su honor fue dedicada la 17ª edición de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2014. Las universidades Autónoma de Santo Domingo y Nacional Pedro Enrique Sureña le otorgaron el título de doctor honoris causa. El gobierno de los Estados Unidos honraron a la República Dominicana en la persona de Domingo Moreno Jiménez, en un saludo a los creadores de la América Latina. Domingo Moreno Jiménez falleció en Santo Domingo el 21 de septiembre de 1986. Tenía 92 años. El presidente Joaquín Balaguer declaró un día de duelo por su muerte. Domingo Moreno Jiménez, el sumo pontífice de la poesía dominicana, ocupa un lugar de honor en la literatura dominicana y en las páginas de nuestra historia.